CRB, Luis J., ya no voy a decir los números, pero me hago unos líos enormes. El gobierno de Estados Unidos levantó cargos penales contra 9 políticos mexicanos, incluyendo el gobernador de Sinaloa. Sí, me enteré que Morena ahora lo está defendiendo enloquecidamente, porque no puede ser posible que alguien de Morena vaya a ser corrupto. No, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué opino al respecto? Opino que es claro que por lo menos algunas instancias del partido están profundamente implicadas con el narcotráfico, y a veces obligados, porque si no, no los dejarían operar. Pero opino que ojalá y todos los que tienen relación con la delincuencia, incluidos los principales delincuentes, por supuesto, pues acabarán ante la ley. ¿Crees que tendrá implicaciones mayores? No. ¿Será la antesala del fin de Morena? No. Morena está manejando la propaganda de una manera tan eficaz que yo creo que 20 años más vamos a seguir tragando. No veo posibilidad alguna, sobre todo porque los partidos que surgen son partidos de viejos políticos que quieren nuevos puestos, ¿no? Pero no ha surgido, ni parece que esté en perspectiva de surgir, un partido transversal de ciudadanos sin lidercillos que se pongan de acuerdo, que es muy difícil. Es más fácil seguir a uno que dice, yo sé cómo es esto, sí, pero un grupo de ciudadanos que se pongan de acuerdo, que creen una plataforma política no a conveniencia de unos o de otros, un proyecto de nación, y que luego elijan a alguien para que los encabece y que no sea alguien que vaya también por sus intereses, alguien que además tenga que ser transparente y tenga que rendir cuentas. Ese sería el tipo de partido transversal, es el partido en el que yo creo, es el tipo de partido en el que yo creo, en el que yo estoy aquí en España, y sería la esperanza de que no fuera a cambiar unos por otros, porque ¿de qué va a valer cambiar a unos por otros si son lo mismo? No hay un partido medianamente decente en México, y ustedes lo vieron. Cuando yo traté de entrar en diálogo con Somos México, pusieron como la del 8 cuando el marido llega borracho, ¿no? Entonces no es posible así ni siquiera empezar un diálogo. Entonces va.